seguramente, si alguien me puede recordar ahí la fecha que tienen marcada o tienen previsto. ¿Cómo, profesor? ¿Cuál sería tu pregunta? Sí, la fecha que tienen previsto o tienen marcado para el examen final. No, no estaba todavía marcado eso. Eso nosotros podemos designar, profesor. Desconozco los criterios que maneja el curso. Eso su delegado supongo que le va a estar. En otros cursos ya tienen designado, por eso les consulto si es que tienen No está marcado. designados la final todavía. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de los criterios clásicos para la interpretación de la lógica jurídica. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta ya que tocaste el tema de los exámenes finales. Disculpe mi atrevimiento, pero quería consultarle. ¿Solamente con usted rendiríamos la final o con los demás docentes también? No, son muchos, con todos. Ah, entendí mal entonces. ¿Usted formaría parte también del...? Claro, eso es lo que le dije, que yo estaría con ustedes el día del examen final también, porque tengo entendido que se va a habilitar varias mesas. Ah, ya, profe. Porque si no, no vamos Gracias. a terminar en la brevedad. Son muchos, son 300 aproximadamente, si no me equivoco, o más tal vez. Y como los exámenes son orales, entonces lleva su tiempo. No sé si hay otra disposición también de parte de la universidad en rendir escrito. Eso tampoco puedo mencionarles, pero normalmente son orales los exámenes. ¿Alguna otra consulta? Eso es todo de mi parte, profe. Entendí mal nomás y quería estar segura. Por eso quería hacerle la consulta. Perfecto. Los criterios jurídicos clásicos para la interpretación. Ustedes ya tienen el material que le envió el profesor Velastiquí, entonces, Carlos Velastiquí, entonces pueden ir acompañando una ayuda a memoria. Bueno, dentro de los criterios jurídicos clásicos para la interpretación tenemos primero de todo un criterio al cual se denomina sistemático. Tenemos criterios teleológicos o finalistas. Tenemos criterios de individualización o particularidad también. Al hablar del criterio sistemático, según los escritores en este ámbito, este criterio es un texto que debe ser, digamos, interpretado dentro de un marco de referencia o en un contexto. Una norma no debe ser interpretada aisladamente. Hay que interpretarla dentro de un sistema lógico y coherente de normas que le den sentido y significado a cada una de ellas. Hay que entender el contexto general de la norma. El criterio finalista o teleológico tiene en cuenta principalmente el objetivo o propósito o el fin para que la norma sea redactada. El fin perseguido se determina en un sentido y el significado de la norma. ¿Qué es lo que se busca con la incorporación de esa norma? ¿Qué es lo que se busca? Entonces, hay que tener en cuenta también el fin perseguido o el objetivo. Veo que un alumno levanta la mano. Sí. ¿Qué tal, profesor? Yo me llamo Raúl. No estoy encontrando el material en el Google Classroom. Creo que el profesor nos subió la lección 9. Bueno, hasta las 7 nomás a mí me parece. No sé si soy el único. Bueno, entonces seguramente va a subir más tarde. Yo no tengo acceso a eso.
él sube, no obstante, le voy a reclamar o a recordar que suba la clase para que ustedes tengan acceso al material. Profesor, ¿y no podrías compartir la pantalla? Eso es lo que suele hacer el profesor Olastiki, porque si no es muy, muy complicado. Y no, sinceramente te digo, no tengo cómo compartir acá. O para mandar por correo, y si querés, yo puedo compartir. Profe, si me pasas el PowerPoint, yo puedo remitirle a los compañeros. Te voy a pasar y después voy a terminar de desarrollar las clases y las preguntas al final. Por favor, Dale. si no vamos a retrasarnos. Bueno, pues. Te paso al WhatsApp. Nayeli. Dale, profe. Ahí está. Pasarle a tus compañeros y ellos. Sí, les paso ahora. Está. Bueno, el criterio finalista o teleológico es la interpretación que se tiene en cuenta o el objetivo, propósito o fin para que la norma, digamos, sea redactada. Hay que tener en cuenta el fin, en base, o sea, el fin perseguido. ¿Qué es lo que busca la norma? Si yo estoy tratando un tema de cuestiones de accidente de tránsito, lo que busco es el control del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ese es el objetivo, buscar una norma que se adecue al exceso del consumo de bebida alcohólica mientras los ciudadanos se encuentran en la vía pública. Por eso le digo, hay que tener en cuenta el contexto general de la idea de qué es lo que busca la norma, qué es lo que busca, digamos, precautelar, qué interés busca precautelar la norma al momento de redactar. El criterio de individualización o particularidad, aquí se debe tener en cuenta el conjunto de características individuales de cada caso concreto. En efecto, dos casos similares en cuanto a la transgresión de una ley pueden variar en las circunstancias agravantes o atenuantes. El significado de la norma seguirá siendo el mismo, pero podrá variar el sentido que se le da a la norma que rige la relación adecuada. Por último, cabe destacar que la aplicación del derecho no consiste en el juzgamiento de una conducta humana a la luz de la norma escrita, en forma bruta o no elaborada, sino en el juzgamiento y su consecuente decisión de acuerdo a la interpretación que se hace de la norma a partir de ciertos razonamientos y criterios o valores. La interpretación y la integración del derecho, cómo actúa en conjunto, se entiende por el descubrimiento del sentido de la norma y el alcance de la norma. Es un conjunto, es un todo, tanto la interpretación y la integración del derecho. Van de la mano, es un conjunto, es un todo. Cuando la interpretación literal de la norma resulta insuficiente, entonces se recurre a un objetivo que persigue, o sea, que se persigue con la misma. El texto de una sentencia debe inspirarse en la interpretación que el juez hace de la norma, o sea, es la aplicación de la norma a un caso particular y en particular en donde puede establecerse la diferencia entre el texto legal, que es la ley, la letra escrita, y el objetivo o fin que persigue la misma. Tiene que ir de la mano tanto la norma con el fin que se persigue. Tiene que tener sentido. Por eso dicen, van de la mano, tanto la norma con el fin. Según algunos juristas procesalistas, el Estado no se limita a establecer el derecho, sino que garantiza su cumplimiento del contenido de la función jurisdiccional. La tarea del juez consiste en la jurisdicción, etimológicamente, viene del latín iuris. Iuris significa derecho, que el mismo es el arte de exponer la ley sin establecerla.
Nuestro Código de Organización Judicial, en el artículo 5, define la jurisdicción de manera expresa y dice la jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado. Tenemos un organigrama del Poder Judicial de cómo está integrado el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, la Sala Penal, la Secretaría Judicial, la Secretaría General. Ustedes verán ahí como baja, tenemos las circunscripciones judiciales, el Consejo de Administración. Por el otro lado tenemos el Consejo de Superintendencia de la Corte, ¿verdad? Donde está la Secretaría del Consejo de Superintendencia, que es la que se encarga de digamos, sancionar a los magistrados y a los abogados que actúan de manera irresponsable con la ley, los que presentan recursos desmedidos, innecesarios, las famosas llamadas chicanas judiciales. Entonces, es el organigrama de la Corte Suprema de Justicia que ustedes tienen ahí a la vista en el PowerPoint que se le envió. La función judicial, tenemos que tener en cuenta que nuestra Carta Magna es la Constitución Nacional de la República del Paraguay. La misma establece que el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control nacional. Eso es lo que establece el artículo de la Constitución Nacional con relación al gobierno de la República del Paraguay. La función judicial, el Poder Judicial es el órgano contralor, es el custodio de la Constitución Nacional. Es el custodio de la Constitución Nacional. El mismo la interpreta, la cumple y la hace cumplir a través de los órganos encargados. La Administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo por los tribunales, por los juzgados, en la forma que la ley determina o establece. El Código de Organización Judicial ejerce la función jurisdiccional en los términos y garantías establecidos en el capítulo 9 de nuestra Constitución Nacional. El Código de Organización Judicial, el tipo jurisdiccional, se realiza mediante la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de cuentas, los tribunales de apelación, los juzgados, y entran ahí los juzgados de primera instancia, también los juzgados de paz letrada, los juzgados de instrucción en lo penal y Raúl. Profesor, los de justicia de paz letrada no desaparecieron ya. La denominación sí, el nombre sí, o sea, en realidad se le dio otra denominación y se le amplió el paz letrada, que eran jueces de menor cuantía, ¿verdad? Llevaban los juicios de los casos, digamos, tenía su determinación, creo que hasta 30 millones de guaraníes podían demandarse en esos juzgados. Bueno, los criterios clásicos para la interpretación, tenemos el criterio, habíamos dicho, sistemático, teleológico y los criterios de individualización o particularidad. Podemos avanzar siguiendo la función judicial. Tenemos el Código de Organización Alsina procesalista. El Estado no se limita a establecer el derecho, sino que garantiza el cumplimiento. Este es el contenido de la función jurisdiccional. La tarea del juez consiste en la jurisdicción. Etimológicamente proviene del latín
Yuri, que es el derecho. Tenemos también lo que menciona el artículo 5 del Código de Organización Judicial. ¿Puedes avanzar, por favor? Acá se me congeló mi imagen. Si puedes avanzar, por favor, en esta imagen que está acá. El siguiente. La jurisdicción. Perfecto. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, es la facultad que otorga el Estado al juez para poder juzgar. Es el espacio de territorio que le da el Estado a los magistrados para que en ese espacio físico puedan ejercer el derecho o la función a la cual fueron electos. La jurisdicción viene del latín jurisdictio, que es la acción de examinar el derecho, no de establecerlo. Es una función específica de los jueces. También la extensión y límite del poder de juzgar, ya sea por razón de materia, territorio, etcétera. Se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora, sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido. En este último sentido se habla de jurisdicción administrativa. Tenemos la jurisdicción administrativa, civil, penal, correccional, laboral, contencioso administrativa. Esas son las distintas jurisdicciones que tenemos. No sé si se me pasó alguna, pero básicamente son esas las que tenemos. Administrativa también, la función administrativa. Raúl. Profesor, ¿cuál sería una diferencia entre lo administrativo y contencioso administrativo? Si existe alguna diferencia. Entiendo que lo contencioso administrativo va contra las cuestiones del Estado. No es mi ámbito de competencia porque yo no ejerzo el contencioso administrativo. Ajá. Pero entiendo que es lo relacionado a las cuestiones del Estado. Claro, según lo que a mí me habían dicho, era resoluciones. Resoluciones. Una razón me está afectando injustamente, entonces voy a... Adelante, doctor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, quiero que tengan en cuenta una situación. Cuando nosotros hablamos de la parte administrativa con relación al Estado, por ejemplo, vamos a ver el caso de las municipalidades. Una infracción municipal, entonces tiene que ocurrir toda la vía administrativa primeramente dentro del estadio de lo que sería la municipalidad. Entonces, una vez que termine con la última resolución emanada de la institución, entonces se puede recurrir a lo contencioso administrativo, ¿sí? Ahí primero nos vamos al Tribunal de Cuentas, para el Tribunal de Cuentas va a fallar, para a favor o en contra, y posteriormente la última instancia, para que va a ser la Corte Suprema de Justicia en la Secretaría Judicial 4, que es netamente todo lo que atañe a lo contencioso administrativo. Sí, nada más para eso, querido profesor. Profesor, ¿y lo administrativo? O sea, está lo contencioso administrativo y después está lo administrativo. No, primero tiene que agostar toda la instancia. Primeramente se agota todas las instancias. Sí. ¿Cuál va a ser la última instancia administrativa de la municipalidad? Es la resolución la Junta Gubernamental. De la Junta, ¿sí? Entonces, con eso, ahí yo termino la parte administrativa. Sí, yo ya quiero judicializar eso, entonces me voy al Tribunal de Cuentas. ¿Sí? El Tribunal de Cuentas obviamente va a resolver con relación a lo que hubo y en la última instancia ya me voy a lo contencioso, que es la última instancia que yo voy a tratar justamente de solucionar ese ámbito de aplicación que queda ahí en la nube como última instancia. ¿Sí? Sí, entonces lo administrativo, profesor, es algo que está fuera del Poder Judicial y cuando entra se convierte en contencioso. A ver, en el Poder Judicial netamente también nosotros tenemos instancias administrativas, por ejemplo, un sumario. El nombre lo dice, sumario administrativo. Primeramente se te instruye el sumario a los efectos de que se pueda, obviamente, buscar una causal en la cual vos incurriste sobre algún hecho. Vamos a suponer llegadas tardías. Bueno, entonces una vez que termina ese proceso administrativo, entonces
Si es que yo quiero ir a lo contencioso o ir al Tribunal de Cuentas, lo puedo hacer, ¿sí? Entonces yo termino mi etapa administrativa con que es la resolución de la Corte, o sea, del Consejo de Superintendencia, y con eso yo recurro, me voy al Tribunal de Cuentas y posteriormente ya me voy a lo contencioso administrativo. Por eso siempre nosotros tenemos el primer requisito que te pide para que yo pueda acceder a lo contencioso administrativo es que yo haya agotado todas las instancias previas administrativas. Genial. Genial. Y una pregunta más, profesor. ¿Lo administrativo siempre es entre el Estado y el particular o puede darse entre particulares? Realmente también se podría dar en el sector privado con la nueva ley, ¿verdad? Pero que es con relación a procesos en los cuales son necesarios, ¿verdad?, de que yo tenga un contenido o que se pueda hacer una comunicación tal al Estado. Pero realmente se da más en el ámbito público. Vale, gracias, profesor. Disculpame, profe, adelante. No, por favor, de manera a acotar nomás con relación a lo que acaba de decir, profesor, que en el ámbito privado. Normalmente en el ámbito privado utilizan otra figura que es la mediación, ¿verdad? Para la solución o la resolución de esos conflictos. Nada más eso. Que también es otro método o medio alternativo de resolución de conflictos. Bueno, el razonamiento judicial y las fases del proceso, no sé si... Sí, ahí está. ¿Qué es el razonamiento judicial y la fase del proceso aplicados al derecho o aplicador del derecho? Es todo razonamiento exigido por la vía jurídica, es decir, todo raciocinio efectuado por aquel que de cualquier manera que sea ejerce una actividad jurídica. Entre ellas tenemos la elaboración, interpretación, integración, aplicación del derecho, ¿verdad? Su finalidad, que es la de culminar o llegar a juicio, ¿verdad? Que puede ser a través de una norma elaborada por medio del razonamiento inductivo, o una sentencia judicial que puede ser por medio del razonamiento deductivo. A partir de acá tenemos cuál es la pregunta para este silogismo, cuál es la pregunta fundamental y cómo razonan los jueces. En el derecho existe lo que se denomina silogismo, que es una forma propia que tienen los jueces de razonamiento deductivo. Pero no todo en el derecho es silogismo, sino que se trata de la elaboración de las premisas que integran ese silogismo. Por eso que yo siempre, le dije al principio que tienen que analizar el contexto general de la norma, el objetivo o el fin de esa norma, para qué fue creada esa norma. El silogismo jurídico parte de la premisa mayor, la cual es la ley. Que existe, esta ley existe varias normas aplicables a un mismo caso, el juez procede a interpretarlas. Luego el juez debe encuadrar esos hechos dentro de lo que establece el marco jurídico de la norma, de la ley. A partir de allí, la conclusión puede ser forzosa o automática. O sea, el juez determina una conclusión con relación a eso. El juez adecua los hechos, ¿verdad?, con relación a los hechos. Sí, Raúl. Sí, entonces, en cuanto a los tipos de razonamiento que utilizan los jueces, está el deductivo y el inductivo. Y cuando el deductivo se le llama silogismo. Y la premisa mayor de la cual se compone el razonamiento deductivo sería la ley, y entonces la premisa menor serían los hechos. Sí. Se podría decir que la ley es como la síntesis. Ah, no, eso no. No, la ley es la norma. La ley es la norma. La ley es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Claro, como prohibido fumar, por ejemplo. Esa Claro. es la premisa mayor. Y la siguiente, que sería la premisa menor del silogismo, está en que alguien fumó. Entonces, sentencia,
y lo Claro. que dicta la ley. O sea, si alguien fuma, tal sanción, fumó, Claro, bueno, claro, esta es la sanción correspondiente. claro, claro. Excelente, gracias. Mañana tenemos una premisa mayor también. El día de mañana, que es el censo. ¿Cuál es la premisa mayor el día de mañana? No se puede salir. ¿Hasta qué hora? Eso no sé la verdad. Hasta las 12. No, supuestamente hasta las 18 horas. Creo que Sí, 17:30, 17:45 ya se estarán moviendo la gente. Pero bueno, hay que estar en casa por lo menos hasta las 18 horas, si es que se puede estar. claro, Eso es lo que dice. claro, pero hay No excepciones. sé si hay alguna sanción, sí que no se quedan, ¿verdad? Pero bueno, Claro. hay que cumplir, ¿verdad? Bueno, la pregunta fundamental, entonces tenemos cómo es relacionado, o sea, son los jueces, esa es la pregunta fundamental. El silogismo jurídico, la premisa mayor es la ley. Cuando existe varias normas aplicables a un mismo caso, el juez procede a interpretarla. Luego el juez debe encuadrar los hechos naturales dentro de un marco jurídico. A partir de allí, la conclusión es forzosa y automática. Eso ya dijimos. Posteriormente, el juez procede a la determinación de la pena en ciertas ocasiones. La ley no determina la pena aplicable, sino que da al juez cierta libertad para cuantificación. La ley le da un margen al juez para que el juez aplique la sanción. La que establece la sanción es la ley, pero el que aplica la sanción es el juez. La elaboración de las premisas del silogismo. Los elementos del silogismo, habíamos dicho, la premisa mayor es una proposición normativa que no precisa ser verificada normativamente, sino que exige una determinada para su vigencia y aplicabilidad. La premisa menor es una posición fáctica que expresa el hecho o el comportamiento que se desea subordinar a los lineamientos generales en la hipótesis normativa. Y la conclusión es una nueva proposición normativa que combina la legalidad con la experiencia. Es el complemento del juez, es la tarea que tiene el legislador. Por eso es que tenemos que tener buenos legisladores que tengan esa capacidad, y si no tienen esa capacidad, por lo menos que estén bien asesorados por personas que puedan, digamos, unificar todos estos criterios, ¿verdad? La intención de la ley, pues recuerden que va de la mano, ¿verdad? La idea, la intención de la ley y la propia ley tiene que tener sentido. Eso que muchas veces nos escuchamos que hay una laguna en la ley, y porque no se hizo bien, porque no se pudo determinar ciertas cuestiones. De hecho que es difícil luego abarcar todas las hipótesis. No vamos a encontrar una ley que abarque todas las hipótesis, pero sería bueno que de repente haya la menor cantidad de dudas posible, ¿verdad? O sea, menos espacios donde se presten a libre interpretación. O sea, por eso que es importante que vaya de la mano siempre la intención del legislador con la propia ley. La prueba. ¿Qué es la prueba? Es las actuaciones dentro del juicio de cualquier fuero que corresponda. Su principal finalidad es la de demostrar la verdad o falsedad de los extremos aducidos por las partes, es decir, de los hechos aducidos por ella en procura o en defensa de sus respectivas pretensiones en el litigio. A más del significado anterior sobre la prueba, podemos decir también que la prueba es toda razón o argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera o asunto. Eso también es la prueba. La decisión es la resolución o determinación en materia dudosa. Es la parte dispositiva de la ley. Ella sentencia o falla en cualquier pleito o causa. Adelante, Oliver. La interrupción, pero me fijé en la actividad, o sea, en la asistencia y se requiere permiso. No sé si se podría arreglar eso.
Sí, ahora te soluciono eso. Ahora. Sí. ¿Podemos continuar? Sí, por favor. Adelante, profe. Sí, profesor, yo no tengo ninguna duda. Bueno, continuamos. La sentencia judicial o vulgarmente llamada SD o sentencia definitiva es aquella que normalmente decide sobre el mérito de la causa y mediante el cual se pone fin a un proceso. Es un acto de autoridad de un magistrado en el ejercicio pleno de la jurisdicción o el mismo investido con el poder jurisdiccional. Esa resolución es emitida como consecuencia de un proceso, de un procedimiento o de un acto procesal que declara los derechos de las partes y que pueden condenar o absolver en todo o en parte, o construir nuevos estados o estadios jurídicos poniendo fin a la etapa declarativa del proceso. La sentencia de derecho a las pretensiones de las partes. Su objetivo principal es zanjar el conflicto, es decir, evitar una sociedad civilizada, la justicia por manos propias. ¿Qué es lo que busca la justicia? Y justamente eso, dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo y evitar el libre albedrío en el sentido de que cada uno haga justicia por manos propias. Para eso están las normas de convivencia, que son las leyes. Las leyes son las reglas a las cuales los ciudadanos nos sometemos para poder vivir civilizadamente. Bueno, la sentencia judicial, eso con relación a la sentencia judicial, también es importante mencionar que la resolución tiene 3 requisitos. La misma debe ser expresa, positiva y precisa. ¿Por qué expresa? La declaración se emite o se exterioriza por escrito, o sea, debe estar escrita. ¿Por qué positiva? Debe afirmar o negar la existencia del derecho particular pretendido o querido por las partes o por cada parte. ¿Y por qué precisa? Debe referirse a las partes del proceso y a las pretensiones deducidas en el mismo proceso con exactitud. La estructura de la sentencia tiene varias partes que podemos agrupar en 2 ramas. Partes sustanciales son las partes relativas al contenido de la sentencia y son los resultados considerados, y las partes dispositivas o fallos. Son los resultados, considerandos y las partes dispositivas o los fallos. Las partes formales refieren a la redacción, son ellas el idioma, la tinta, la escritura, la firma, la fecha. La observancia irrestricta de ambas partes de la sentencia han sido impuestas por la ley bajo la pena de nulidad con el objeto de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio. Tenemos una estructura de cómo es una sentencia judicial, ¿verdad? Ya ustedes van a ir seguramente, supongo que más de uno acá andará por el Poder Judicial trabajando como practicante, alguno que otro ya nombrado, y habrán visto ya las resoluciones judiciales. Raúl. Profesor, en el cuerpo menciona 3 partes de la sentencia.
Pero hay uno que a veces se menciona que es el resulta. Ese, ¿qué sería entonces? El resuelve. Sería lo mismo que el resulta. El resuelve. Resultando, resuelve. Bueno, Bueno. Los pis. Profe, Sí. un ratito. Normalmente cuando nosotros tenemos una resolución judicial, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, visto la situación, ¿verdad? De que vamos a suponer una apelación, visto la apelación presentada por el señor fulano de tal, ¿verdad? Resulta que en fecha tal, el señor fulanito de tal hizo esto, solicitó una medida cautelar, qué sé yo, o el levantamiento de las medidas, y se le negó en el juzgado, ¿sí? El juez considera que con relación a lo que se había manifestado, ahí hace su consideración y posteriormente él resuelve, ¿verdad? Entonces, lo que creo que es por ese punto lo que está diciendo Raúl, ¿verdad? sí, profesor. Pero espera, entonces el resulta serían como los hechos. Como que Sí, describe los hechos. sí, hay algunos que utilizan y hay otros que directamente lo ponen visto y considerando nada más. Sí, entonces es muy importante esta acotación porque ya es el criterio del magistrado la utilización de eso. Pero normalmente es visto, considerando y el resuelve. Profesor, ¿y el visto, cuál sería su función? Si el considerando, el considerando A ver, expresa la opinión del juez. voy a volver a explicar. ¿Sí? Sí. Cuando yo tengo el visto, yo tengo que, en el visto yo tengo que poner a qué yo me estoy refiriendo. O sea, ¿por qué yo voy a tocar esta resolución? ¿Sí? Entonces, visto para la apelación presentada por el señor Raúl Enrique Ríos, para la apelación presentada por o ataca la resolución AI número, qué sé yo, 300 del juzgado de garantías. ¿Sí? Entonces, solamente eso va a decir en el visto. ¿Qué es lo que yo voy a estar atacando en esa resolución? Sí. ¿Sí? Entonces, va a ser de dónde viene o por qué viene o qué es lo que yo voy a estar estudiando. Entonces, visto la apelación, visto la recusación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es lo que yo voy a resolver. Y posterior viene el considerando, ¿verdad? Y ahí se ponen todas las consideraciones que se manifiestan en las partes. O sea, la parte, obviamente, la fiscalía, que por un lado apeló y por otro lado que también la defensa contesta la apelación. Entonces, se pone todo en el considerando y obviamente después ustedes ya van a tener el resuelto. Para que ya es la decisión del magistrado. Profe. Gracias, profesor. Muy bien. Los principios de la fundamentación. Tenemos primeramente el principio de legalidad, el principio de racionalidad, el principio de lógica, el principio de congruencia. Con relación al principio de la legalidad, establece que la sentencia debe estar basada en una ley vigente, obviamente. El principio de racionalidad, la sentencia debe ser razonable, de buen sentido en el aspecto material, o sea, relacionado a su contenido, debe tener relación. El principio de logicidad, la sentencia debe ser un producto de un razonamiento lógico, es decir, no debe contradecir leyes lógicas del razonamiento humano. Y el principio de congruencia, la sentencia debe ser congruente, significa la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto. Los principios de fundamentación, que son 4. Primero de todo, principio de legalidad, racionalidad, logicidad y el último, el principio de congruencia. No sé si alguien tiene alguna duda con relación a esto. Hay un último
principio de abajo, profesor. Claro, el principio de que el juez debe conocer el derecho, el principio iura novit curiae, claro, el juez tiene la obligación de conocer el derecho. Principio iura novit curiae, el juez conoce el derecho, se entiende que el juez conoce el derecho, por lo tanto aplica lo que establece la norma. Bueno, Profesor, ¿usted puede dar un ejemplo del principio de congruencia, como para entender un poquito mejor? perdón. Si me podría dar un ejemplo de principio de congruencia, como para poder entender un poco mejor. Bueno, el principio de congruencia es justamente, en mente no tengo un ejemplo, pero te voy a decir cómo debería ser, ¿verdad? Debe tener sentido los hechos o lo que se está juzgando con lo que establece la ley. Tiene que haber justamente una congruencia entre la ley y lo que están pretendiendo o lo que están juzgando las partes. Debe tener un sentido, ¿verdad? Un sentido, debe tener contenido, debe tener un sentido, es que esté relacionado. Por eso que también, repito lo que dije al principio, debe ir de la mano lo que se pretende con lo que se dicta. Lo que se pretende con lo que se dicta. Entonces, así funciona estos principios, ¿verdad? Principio de legalidad, toda ley, o sea, toda resolución debe estar amparado en una ley vigente. Es el principio de racionalidad, legalidad, ¿verdad? De racionalidad debe ser justamente razonable, ¿verdad? La ley siempre da unos márgenes en los cuales los magistrados permiten ciertos movimientos en el sentido de, en leyes penales, por ejemplo, los tipos penales, ustedes cuando tengan derecho penal se van a dar cuenta de que dice homicidio, por ejemplo, o sea, artículo 105, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de tanto a tanto, dice. Ese es el margen que te da la ley, ¿verdad? De acuerdo para que vos puedas aplicar esa sanción. Y te da ciertos puntos o ciertos criterios y te dice que, bueno, si el homicidio o el asesinato se produjo de manera accidental, puede ser atenuado. Pero si es de manera alevosa o con otros condimentos hechos un poco más agravantes, va aumentando esa pena. Esa es la discrecionalidad que tienen los jueces para la aplicación de la sentencia. Bueno, ¿alguna duda con relación a esto? Está claro, profesor. Qué suerte. Doctor Velatiquí, ¿hay algo en la plataforma para que los alumnos completen o desarrollen o directamente? No, vamos a hacer, para el jueves van a tener una clase sincrónica con relación al desarrollo de la clase de hoy. Sí, que prácticamente el profe dio impecable, ¿verdad? Inextenso el contenido. Entonces vamos a desarrollar el jueves una clase sincrónica con algunos puntos que el profe nos va a dar. Y en la plataforma lo que ahora mismo está es la asistencia. Así que pueden ir a marcar la asistencia ya por el día de hoy. Y si es que no tienen alguna pregunta más, entonces quedamos dispensados. Raúl. Profesor, ¿será que puede subir las últimas diapositivas en el Classroom? La Sí. lección. Soy esta, por favor. Sin problema. Dale. Eso es nomás, profesor. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos profe. por la atención y bueno, espero que nos volvamos a ver oportunamente. Doctor Velatiquí, vamos a estar en el examen final. Asimismo, vamos a tener mesas, ¿verdad? Todas vamos a estar tomando los docentes, así que ellos ya están advertidos con eso, ya saben que el examen va a ser oral, que ya tienen que estudiar. Y bueno, más que nada eso. Muchísimas gracias, que estén bien. Bueno, muy buen resto de Muchísimas jornada a gracias, todos. profesor, Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, por la Chao. clase. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor.